días, bienvenidos a CNN Prime. Todos bienvenidos entonces a este noticiero. Hoy día nos va a acompañar la senadora del Partido Comunista, pero integrante también de la comisión que escuchó todos esos preocupantes antecedentes respecto del caso Sicario en el Senado. Bueno, la senadora Claudia Pascual va a estar con nosotros conversando, además, pieza clave en la candidatura de Janet Jara, la senadora del Partido Comunista, digo en femenino, porque también está el senador Daniel Núñez, por supuesto, y ambos son muy relevantes entonces desde la Cámara Alta. De eso y mucho más vamos a conversar hoy día, pero comenzamos porque hay muchas noticias de ese y otros temas con estos titulares. El fiscal nacional afirmó que la liberación del presunto sicario del Rey de Meix se habría producido por algo más grave que una desprolijidad, ya que hubo una resolución judicial y 3 comunicaciones con el penal Santiago 1. En tanto, el gobierno confirmó que Gendarmería y el Registro Civil entregarán al Ministerio Público las identidades de los 9.000 reos extranjeros que actualmente hay en las cárceles. Permisología, descentralización y la ley Lafkenche fueron los temas centrales del primer debate entre Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matei. Los abanderados de la oposición apuntaron a la candidata oficialista por su gestión en el Ministerio del Trabajo, mientras que Jara indicó que en su eventual gobierno no va a expropiar nada. Más de 70 disparos fueron percutados contra un auto donde se movilizaba un padre y su hija de 7 años en la población San Gregorio. El hombre murió en el lugar y la menor falleció más tarde en el hospital Padre Hurtado. La PDI informó que el sujeto habría sido uno de los presuntos líderes de la banda criminal Los Camellos. Y en temas internacionales, a los 76 años murió el padre del heavy metal, quien, obvio, Ozzy Osbourne. El líder de Black Sabbath falleció 3 semanas después de realizar su concierto de despedida en Inglaterra. Su familia no comunicó la causa de muerte, pero el artista tenía varias enfermedades, entre ellas Parkinson. Bueno, todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Y esta noticia de verdad es desgarradora, se lo decíamos en titulares, un padre y su hija de 7 años murieron tras ser baleados en la comuna de La Granja. Más detalles tiene Felipe Hernández. Felipe, te escuchamos. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, en horas de la noche de ayer se registró esta situación al interior de la población San Gregorio, esto en la comuna de La Granja. Estaba su padre, el hombre de 38 años, que fue identificado como Julio Moya Castillo, acompañado de su hija de tan solo 7 años, a bordo de un vehículo. Ambos esperaban a las afueras de su casa a la madre de esta menor, quien estaba justamente o quien había ido de vuelta a su domicilio, debido a que aparentemente se les había quedado algo. Bueno, estaba justamente en esa espera cuando llegan sujetos a bordo de un vehículo y comienzan a disparar de forma indiscriminada, una gran cantidad de disparos. Sí, va a escuchar bien el número, porque al menos lo que se señala por parte de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público es que los sujetos habrían descargado las armas en más de 70 oportunidades. La mayor cantidad de esos disparos, bueno, directamente hacia el vehículo en el cual estaban justamente este hombre de 38 años y su hija de tan solo 7. El hombre muere en el lugar y la menor resulta herida con riesgo vital. Fue trasladada hasta el hospital Padre Hurtado, donde en horas de esta mañana, lamentablemente desde el centro asistencial se constató su fallecimiento. La menor recibió al menos 4 impactos balísticos, los que finalmente terminan por quitarle la vida. Es una investigación la que se ha extendido por varias horas, porque hasta ahora todavía no se da con el paradero de los atacantes. Lo que sí está claro es que más de un arma fue la utilizada en este hecho. Quizás parece de perogrullo, pero es lógico prácticamente decir que hubo más de un arma por la gran cantidad de disparos que fueron percutados. Se habla que en el calibre de los impactos balísticos o de los cartuchos que fueron encontrados en el sector, bueno, hay más de un tipo de calibre y hablamos de .40 y de 9 milímetros, los que habrían sido utilizados como armamento, como munición para disparar entonces en contra de estas 2 personas
que estaban al interior del vehículo, pero no solamente ahí fueron disparadas estos impactos balísticos, sino que también habrían llegado hasta domicilios que estaban en la zona, también obviamente en el sector de la vía pública. Fueron más de 70 los disparos, incluso hay quienes se atreven a señalar que los impactos balísticos pudieron haber alcanzado y superado la cifra de los 80 disparos, pero una treintena fueron los que terminaron llegando a y que fueron directos al vehículo en el cual estaban estas dos personas. Revisemos lo que señaló el equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, quien justamente se hizo cargo en una primera instancia de esta investigación. Vamos a escuchar la voz de la persecutora Marcela Dasme. Los primeros antecedentes que tenemos en estos momentos es que habría sido un ataque directo al vehículo en el cual se encontraban ambas víctimas y producto de lo cual habrían también otros inmuebles afectados por balas. El fallecido es una persona de 38 años que tenía algunos antecedentes policiales, pero no por delitos de hurto, básicamente. Vivía a las cercanías del lugar. Si bien esta persona tenía antecedentes penales, bueno, no tenía órdenes de detención pendientes, pero sí estaba siendo investigado por la Policía de Investigaciones, principalmente por dos brigadas, la Brigada de Homicidios y también por la Brigada Antinarcóticos. A ver, aquí hay que señalar algunos antecedentes que han sido vistos y señalados por parte de los organismos que están encargados de esta indagatoria. Este sujeto, la persona fallecida de 38 años de nacionalidad chilena y que ha sido identificado como Julio Moya Castillo, habría prácticamente heredado, pese a que no tiene una relación familiar con el líder de la organización que tenía, entre otras cosas, el liderazgo de esta organización ligada al narcotráfico al interior de la población de San Gregorio, en la comuna de La Granja, denominada Los Camellos. Este sujeto, Julio Moya Castillo, habría heredado justamente tras la muerte del denominado y conocido antisocial ligado al mundo del narcotráfico, el Indio Juan, quien en los principios de los años 2000, fue asesinado al interior de un recinto penitenciario donde cumplía condena. Él habría heredado justamente el liderazgo de los Camellos y es por esa razón que todo hace prever que lo habrían ido a atacar en un marco de una investigación donde no se descarta nada, pero todo hace prever que esto podría tratarse de un ajuste de cuentas en contra de esta persona. Lo cierto es que esto se está investigando, hasta ahora no hay paradero de los atacantes y se sigue buscando justamente a estos sujetos. Mientras tanto, vamos a escuchar las palabras que entregó justamente la Policía de Investigaciones, quien actualizó justamente lo que se había señalado en la jornada de las primeras horas de este día martes en la madrugada, y poquito antes del mediodía, se entregó una nueva vocería por parte de la PDI. Esto fue lo que dijeron durante horas de esta mañana. Respecto de la dinámica, podríamos determinar preliminarmente que se trata de a lo menos 2 armas de fuego de distinto calibre. Conforme a los antecedentes, la persona no tendría detenciones por la Policía de Investigaciones, no obstante, fue investigado en su oportunidad por delito de infracción ley 20.000 y otro delito. Sería parte de la banda delictual dedicada, ¿cierto?, al tráfico de droga en el sector sur de la capital. ¿Algún grado de liderazgo particularmente? Sería partícipe de la banda. ¿Entonces apuntaría quizás a un posible ajuste de cuentas vinculado quizás a bandas criminales, defensas territoriales quizás? Conforme a la dinámica, conforme a los antecedentes y declaraciones de testigos presenciales en el hecho, se puede determinar preliminarmente que este fue un ataque dirigido, certero a la víctima que falleció posteriormente en horas de la noche. Ahí está entonces algunas de las reacciones que fueron obtenidas durante esta jornada a propósito de este lamentable hecho en el que, una menor de 7 años que no tenía nada que ver con el conflicto que puedan tener sujetos, bandas delictuales, termina siendo asesinada en la vía pública, recibiendo más
de 4 disparos en su cuerpo. Cambiemos de tema, ustedes van a pasar a ver a continuación imágenes de cámaras de seguridad. ¿De dónde? Bueno, del Metro de Santiago, estación Bío Bío, esto en el barrio Franklin, y es parte justamente de una acción en la que sujetos se habían puesto de acuerdo para encontrarse en esta estación y de esta manera uno comprarle un teléfono celular al otro. Bueno, al parecer el comprador desistió de comprar y esto le habría molestado al vendedor de este teléfono. Y este sujeto, el vendedor, le habría robado, dice esta persona, le habría robado 800.000 pesos, que eran justamente el dinero el que iba a desembolsar el comprador para quedarse con el teléfono celular. Esto generó una disputa entre ambos y es justamente el que al que le quitaron estos 800.000 pesos, el que acusa que había sido asaltado o robado, saca de sus vestimentas un arma y esta arma habría lanzado una especie de balines que termina hiriendo a esta persona, a la otra persona, a la que estaba vendiendo el teléfono celular. Hay una persona detenida en esta situación por parte de Carabineros de la 60 Comisaría de Metro, por parte de Carabineros, y hasta ahora todavía no hay una claridad respecto de esta investigación. Lo que sí está claro es que esta persona, el detenido, es de nacionalidad ecuatoriana, tiene 21 años y al menos lo que se espera ahora es saber qué va a pasar con él, si va a quedar en libertad, si va a quedar bajo las dependencias del Ministerio Público. Todo eso está a la espera de esa definición. Lo que sí es cierto es la voz que entregó justamente Metro de Santiago. Su gerente de operaciones entregó esta declaración explicando un poco lo que sucedió durante horas de este mediodía, porque fue pasadito las 12 del día. Este hecho hay en la estación, en los torniquetes, donde le permiten entrar hasta los andenes del metro. Bueno, ahí ocurrió toda esta situación y generó, por supuesto, temor entre las personas que estaban circulando en este lugar. Revisemos justamente lo que señalaron desde Metro. En cuanto a la situación que se vivió durante este día martes cerca del mediodía en la estación Bío Bío, donde 2 individuos en el intercambio, al parecer, de un elemento comercial, uno de ellos percute un arma de balines afectando al otro individuo. Inmediatamente se activa nuestro protocolo de seguridad, se atiende a la persona herida y nuestro personal de seguridad logra detener al agresor, el cual fue puesto a disposición de Carabineros. Ahí está entonces algunos de los hechos policiales, Mónica, que se han registrado no solamente durante esta jornada como la situación en Metro, sino que un hecho que lamentablemente ha marcado y que ha trascendido hasta la jornada del día de hoy, lo sucedido en la población San Gregorio, en la comuna de La Granja, con esta menor de 7 años que resultó asesinada junto con su padre al bordo de un vehículo. Una familia completa desgarrada, como yo me imagino que está todo el país. Muchas gracias, Felipe. Buenas noches. Que esté muy bien. Chau, chau. Y cambiamos completamente de tema para contarles que la guerra arancelaria ha aumentado la volatilidad a nivel global. Ante ese escenario, los especialistas recomiendan diversificar el portafolio de inversiones con preferencia en las empresas tecnológicas. Pilar Gutiérrez nos cuenta por qué. El aumento de la incertidumbre a nivel global se ha vuelto una constante en el último tiempo. El alza de las tensiones geopolíticas y la escalada en la guerra comercial de Estados Unidos son las principales fuentes, pero no las únicas. En ese contexto se han consolidado ciertas tendencias de inversión a nivel local y global. Tecnología conectada con la inteligencia artificial. Estamos viendo, por un lado, inversiones muy potentes en compañías ligadas a inteligencia artificial, pero por otro lado también, indirectamente, vemos que la energía o compañías o el sector energético también es clave para conectado con la inteligencia artificial. Por lo tanto, también vemos un cierto flujo de capitales o de inversión hacia estas compañías.
Esto en un escenario de mayor volatilidad internacional, donde la guerra comercial no es el único factor que repercute. Los expertos mencionan también el efecto que puede tener el paquete de reformas fiscales de Estados Unidos sobre su economía, ya que reduce impuestos y aumenta el gasto, lo que puede aumentar el déficit fiscal y elevar más la deuda pública de ese país, cercana a 120% del PIB. Para la economía local, un expresidente del Banco Central advierte que no se debe minimizar el impacto que un eventual arancel al cobre puede tener para Chile. Observo alguna gente que dice, bueno, pero esto va a ser una cosa menor, que no va a tener impacto. Yo creo que hay que tener cuidado, no porque los impactos hayan sido acotados hasta el momento, no nos van a afectar. O sea, Chile es una economía pequeña y abierta, y el hecho de que se pongan aranceles de esa magnitud ciertamente nos afecta. Entonces yo creo que hay que tener cuidado antes de sacar conclusiones optimistas. Hay que tener cuidado de sacar conclusiones optimistas antes de ver los reales efectos que esto pueda tener. Y es que algunos expertos e incluso el gobierno han advertido que la política arancelaria de Trump tendría un efecto más bien moderado sobre la economía chilena, como resultado de la diversificación de mercados exportadores. A nivel local, el año de elecciones también aumenta la incertidumbre por las distintas propuestas de los candidatos. El principal factor es lo que está pasando afuera en el mundo, principalmente la política arancelaria de Estados Unidos y los conflictos bélicos que afectan directamente la importación de combustibles fósiles. A nivel local, naturalmente está el plano de las elecciones presidenciales en Chile y parlamentarias. Considerando todos los factores, la recomendación principal que hacen los analistas es diversificar el portafolio de inversiones para minimizar el riesgo y seguir la tendencia en tecnología. Hay productos como los ETF que son productos que nos van a permitir o poder conectarme con estas megatendencias, es decir, estar invertido en las principales empresas o aquellas que tienen más capitalización y que mejores resultados tienen. Diversificación con protección de sectores que pueden ser de metales preciosos, como por ejemplo el oro, pueden ser interesantes para defendernos en caso de que realmente veamos una caída brusca como consecuencia de la volatilidad o la incertidumbre internacional. Son las claves que entregan los expertos para los interesados en invertir ante la creciente dificultad de hacer proyecciones en un entorno económico cada vez más impredecible. Bueno, esta jornada autoridades lanzaron una nueva modalidad de pago para el transporte público vinculada a la aplicación RUT-Pay. ¿De qué se trata? Amélie Lefranc nos cuenta más detalles. Amélie, te escuchamos. Hola, buenas noches, Hola, buenas Mónica. noches. Así es, hoy se presentó una nueva medida que busca modernizar la forma que tenemos de pagar nuestro transporte público en el país. Se trata de la aplicación RUT-Pay de Banco Estado, la cual permite a usuarios comprar sus pasajes de Red Movilidad a través de códigos QR directamente de sus celulares y sin la necesidad de utilizar sus tarjetas. Cabe destacar que esta aplicación RUT-Pay fue anunciada en marzo, pero solamente estaba autorizada para operar en comercio. Sin embargo, ahora la diferencia es que es posible utilizarla en el sistema de transportes, así como en el uso de buses, metro y tren NOS Estación Central. A esto también se le suma su vinculación con el programa Dale QR, que entrega un beneficio muy importante. Este se refiere a que quienes acumulen 41.000 pesos en pasajes podrán viajar sin costo durante el resto del mes. Sobre este anuncio se refirió el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien explicó el alcance de esta nueva integración. 73% de la gente que paga con QR lo hace a través de las aplicaciones del Banco Estado. Es decir, acá estamos hablando de un socio para el sistema muy relevante. Ahora también a través de la aplicación RUT-Pay se va a poder generar ese mismo código QR y se va a poder acceder al beneficio del Dale QR, este monto máximo mensual, que cuando una persona que ocupa sistemáticamente la aplicación para ir generando el pago de sus viajes a través de QR, una vez que llega a 41.000 pesos, todos los viajes adicionales son gratis, que son aproximadamente 47 viajes. Para utilizar RUT-Pay el proceso es bien simple. Basta con tener una cuenta RUT activa y además tener descargada la aplicación de Banco Estado. Desde ahí los usuarios pueden generar un código QR que luego será escaneado al momento de entrar en los transportes. El sistema cargará automáticamente el valor del pasaje. Actualmente, cerca de 1 millón de personas utilizan el código QR como un medio de pago. En Red Movilidad representan aproximadamente un 28% de las transacciones del sistema.
Así lo explicó la directora de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, quien se refirió a este crecimiento y al rol que cumpliría RutPay en esta incidencia. El total de transacciones que se hacen al día, recordemos, 5 millones de transacciones recibe el sistema de transporte público día a día, el 28% de ellas ya son realizadas a través del mecanismo QR. Por lo tanto, hoy día con RutPay sabemos que esa cifra va a aumentar. Ya está operativa esta nueva forma de pago que está a nivel internacional. Mencionar que el Dale QR, si comparamos el primer semestre de este año 2025 con el primer semestre del 2024, aumentó en más de un 23%. Recordemos que esta nueva opción estará habilitada principalmente para la región metropolitana, pero las autoridades ya aseguraron que con el paso del tiempo buscarán extender su función a otras ciudades como Valparaíso y Concepción durante el segundo semestre del 2025. Le agradecemos entonces a Amélie Lefranc toda esta información importante entonces porque nos entregan datos útiles a los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias, Amélie. Buenas noches. Nos vamos a la pausa. Al regreso, entre otras noticias muy relevantes, vamos a estar conversando con la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, aquí en CNN Prime. Vamos a conversar con la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual. Muchísimas gracias por acompañarnos desde el Congreso Nacional, senadora. Buenas tardes, Mónica. Muchas gracias a ti por el contacto. Lo primero que quisiera preguntarle es, porque hay varios ámbitos de lo que queremos conversar con usted, pero lo primero, respecto a este caso del supuesto sicario, del llamado Rey de Meix, usted estuvo en la reunión, una reunión en que se analizaron varios temas, qué estaba fallando, qué no, cuál era la sucesión de los hechos. Y quisiera preguntarle en términos generales, de todo lo que usted escuchó, ¿qué es lo que le pareció más preocupante? Miren, yo creo que lo preocupante es que por un lado se han ido haciendo mejoras en el trabajo interinstitucional, digamos, ¿no? De articulación de las distintas instituciones. Se habían tomado una serie de medidas y sin embargo el trabajo siempre tiene que ir más rápido porque siempre se puede encontrar una situación en la cual puede ocurrir un hecho tan fatídico como este. Este es un hecho grave, fue catalogado así, tanto por el ministro de Justicia, el ministro de Seguridad Pública, el fiscal nacional, el director de la Policía de Investigaciones, el director subrogante de Gendarmería. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es algo que como país tenemos que siempre seguir fortaleciendo para que este tipo de situaciones no ocurran. Y eso quiero sí también decir que más allá, digamos, de la relación de varios de los hechos que podían ser contados públicamente, pues la sesión fue pública, las Comisiones Unidas de Constitución y de Seguridad Pública, también hay una gran cantidad de materias que están siendo sujetas de investigación y por lo tanto hay que determinar si hay error, si hay negligencia, si hay dolo y sancionar de acuerdo a cada una de esas cosas en caso de comprobarse todo este tipo de situaciones. Y en ese caso también sí creo que es muy relevante, perdón, al tiro Mónica termino, que es muy relevante también el tema de que todos, las instituciones y el Poder Legislativo, todos tenemos que estar siempre disponibles a seguir mejorando todos los procedimientos y no dar cabida a las defensas corporativas. Yo creo que eso es muy relevante. Sí, y yo no sé si usted cree que lo está diciendo en general o usted ve que ha habido de alguna manera en algún lado defensas corporativas, pero quisiera preguntarle, lo primero, con los antecedentes hasta ahora, ¿usted cree que hay solo un error, hay derechamente negligencia o también le parece que hay indicios de, no digo dónde, pero que hay indicios de corrupción? No, yo no tengo ninguna posibilidad de aseverar situaciones de delito, de dolo o de corrupción
puesto que estas son materias de investigación, no nos fueron reveladas tampoco y por lo tanto desde ese punto de vista me parecería muy irresponsable. Sí quisiera manifestar que estamos absolutamente consternados en términos de que esto se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias en materia de, insisto, de determinar si hay errores, si hay negligencias o si hay dolos, ¿no? Y por lo tanto, y cuáles son los dolos a partir de si es un tema de corrupción, de cohecho, o de si hay una vulneración en el sistema por otra fórmula. No sé si me explico, o sea, yo no, ahí no tengo más cómo decirlo mientras Senadora, esas investigaciones no se realicen. Veamos algunas cosas que nos pueda así decir. Por ejemplo, ¿le parece a usted que tenemos claridad de la identidad de todos los extranjeros que están en nuestras cárceles? Yo creo, a ver, hay una situación que pareciera que se tiene que ir esclareciendo, es que hay algo que medidas que se empezaron a tomar desde un tiempo a esta parte, sin embargo también hay situaciones que no se pueden... Disculpe que le interrumpa, es que el tiempo es súper escaso y ayer en Tolerancia Cero, el ministro de Seguridad, él mismo explicó todo el sistema, entonces eso ya lo hemos explicado en notas además. Lo que yo le pregunto es, después de todas las medidas que se han tomado post doctrina Valencia, de igual manera, con el remanente de presos ingresados antes de esa doctrina y de las medidas tomadas, sabiendo que hay algunos además que entran como menores o diciendo que son menores de edad, sea verdad o no, y que no se les toma huellas hasta que son condenados. Con esas consideraciones que ya hemos entregado, la pregunta es, en Chile, ¿tenemos claridad 100% de las identidades de todos los presos extranjeros? Yo creo que es imposible decir que el 100%. Yo creo que eso es, pero creo que hay un compromiso también, al menos lo que se escuchó en la parte pública de la sesión, de que en eso también se está avanzando para poder tener esas claridades prontamente. Ya, entonces no tenemos 100% claridad respecto de todas las identidades. No se puede decir que tengamos 100% de claridad de todas las identidades de todos los extranjeros presos. Yo no puedo dar certeza de eso, puesto que usted misma está diciendo que el propio ministro de Seguridad, que las distintas instituciones han explicado cómo se ha ido operando y cuáles son las mejoras, pero que efectivamente ellos siempre dicen, no podemos... siempre puede haber algo que usted misma lo acaba de decir, o sea, hay situaciones en las cuales no se puede tomar huella si es que son menores de edad, o situaciones en las cuales, por ejemplo, no tenemos los convenios, no hay relaciones consulares para poder agilizar y hacer más fluidas las relaciones, por ejemplo, con Venezuela, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? La gente se formará su opinión de quién es responsabilidad, yo no estoy culpando a nadie, estoy diciendo que es un hecho de la causa que por algo por eso le digo, o sea, con los antecedentes que usted también está poniendo sobre la mesa, a mí me cuesta poder casarme con un 100%, por eso y con otro porcentaje, después de todo lo que hemos visto con el caso Sicarios y con otros, nosotros le preguntamos, hace algún tiempo el entonces ministro de Justicia dijo que el Estado de Chile tenía el 100% de control de las cárceles. Ayer lo vuelve a reiterar y sitúa ese 100% de control como que sabían lo que pasaba al interior de las cárceles y que podían entrar gendarmería a todas las celdas. Nosotros le preguntamos al fiscal nacional también en una entrevista si él diría que el Estado tenía el 100% del control de las cárceles y él dijo tajantemente no afirmaría eso. ¿Usted como senador de la República cree que se puede decir que el Estado de Chile tiene el 100% de control de las cárceles? Me gustaría saber cuáles son las diferencias de parámetro que utiliza tanto el Ministerio de Justicia como la Fiscalía Nacional para aseverar una o otra cosa, porque yo creo que lo que no se ha dicho acá es en función de una relación de comparación con situaciones carcelarias de otros países del continente, puede ser a lo mejor en relación a los controles de una serie de situaciones, pero sin embargo no tener el 100% de todo lo que puede ocurrir, porque por ejemplo, todos conocemos, y no tiene nada que ver con la situación del crimen organizado, etcétera, pero de repente hay suicidios al interior de las cárceles. Yo, si tuvieras todo el control de todo, no existiría un suicidio, habría las posibilidades de evitarlo. No sé si me explico, ¿no? Sí, nos referimos más bien a actividad de agresión. Yo creo que, o sea, desde ese punto de vista, o sea, por eso digo, yo creo que los parámetros que utilizaron para eso pueden ser distintos en algunos aspectos. Yo no tengo más elementos en esa materia, Mónica, de verdad. Me gustaría ser bien responsable en ese sentido. Y quisiera preguntarle qué pasa con nuestras fronteras. Este sujeto
Para empezar, las autoridades nos confirmaba ayer el ministro de Seguridad que se enteran 4 días después de que sale de la cárcel. Eso ya es un tema. Segundo, sale por un paso no habilitado, paso que debería estar habilitado, termina quejándose el gobernador de Arica, que dice que no le basta con la comprensión expresada por la ministra Vallejo, que sin acción la comprensión no sirve, dice que tiene angustia, que en esto es un Estado fallido. Quiero preguntarle qué tan grave es el problema de porosidad de nuestras fronteras, pensando en el contexto del crimen organizado, senadora, después de lo que usted escuchó ayer, ¿qué tan grave es el problema de porosidad de nuestras fronteras? Que escuché hoy, porque fue la comisión. Perdón, hoy. Toda la razón, hoy. Sí. Bueno, yo creo que efectivamente tenemos una situación absolutamente de geografía y de naturaleza, digamos, ¿no? De nuestra larga frontera cordillerana, por sobre todo, que tiene muchos flancos, digamos. Entonces, desde ese punto de vista sería imposible decir que hay un control pormenorizado de cada centímetro desde el extremo norte hasta el extremo sur y austral del país, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, el desafío del control de fronteras de nuestro país es brutal. No creo que sea tan simple y comparable con otros países que colindan en espacios muy chiquitos geográficos. Nosotros tenemos demasiados kilómetros, además con todas las dificultades y las sinuosidades de la geografía y la naturaleza de esa frontera, digamos. Ya, y yo le pregunto, está bien, no se trata de controlar centímetro a centímetro, pero ¿tiene alguna crítica respecto del trabajo del gobierno respecto al control de la frontera? Mire, yo creo que hay situaciones en las cuales el gobierno lo ha establecido, digamos, control de frontera mucho más que lo que estaba ocurriendo con el gobierno anterior, a propósito de lo que se ha ido utilizando en materia de las Fuerzas Armadas, etcétera, en ese ámbito. Sin embargo, quiero también decir que los desafíos que tenemos son mucho más importantes, o sea, son de mayor envergadura que lo que ha ocurrido hasta ahora, y desde ese punto de vista no hay una sola medida que resuelva todo. Entonces, por eso es que el tema de la coordinación entre las instituciones, el estar de manera constante, permanentemente evaluando cómo está el desarrollo del fenómeno criminológico, cómo se está desarrollando también las distintas situaciones, y al mismo tiempo generando marcos institucionales de todos los funcionarios y funcionarias para un actuar probo, para un actuar con mística y función pública, digamos, ¿no? Para poder realmente proteger y que la ciudadanía pueda creer en nuestras instituciones, es una tarea de todos. Yo creo que esto no es un problema de gobiernos versus oposición, ejecutivo versus parlamento, entiendo, o pero tal o quien cual dirige, ministerio contra otra policía. Sí, pero quien dirige tanto a las Fuerzas Armadas como a las Fuerzas de Orden y Seguridad, a la PDI, a Gendarmería, hoy día es este gobierno, y por eso le hago referencia a este gobierno, si no se lo haría a otro. Quisiera preguntarle si es cierto o no lo que afirma el gobernador de Arica y Parinacota. Dice, comillas, son sus palabras, Chile no tiene control de la frontera norte. Cualquier persona puede pasar de manera ilegal a cualquier hora del día. Bueno, yo me imagino que la gente de la zona de Arica, digamos, ¿no? Y de la zona norte tiene un conocimiento mucho más acabado que yo, que soy una senadora de la región metropolitana, ¿no? Eso me imagino. Yo creo que hay puntos indudablemente en donde se ha hecho todo un alegato, digamos, de las distintas representaciones políticas en el Senado, al menos lo que he escuchado desde que yo soy senadora, de poner más controles, o sea, de poner más ojo, digamos, lo que está sucediendo en términos del control de esa situación. Entonces, desde ese punto de vista, creo que siempre hay avances, siempre hay mejora. Pero al mismo tiempo no me cabe la menor duda que no está la situación del todo controlada, pues si no, obviamente no tendríamos esto que estamos conversando hoy día, que por lo demás no solo esto. Quiero recordar que hace unos días atrás, las semanas pasadas, también tuvimos el tema de los funcionarios de las Fuerzas Aéreas que transportaron también droga. La situación de algunos carabineros en función de también tener un tema con respecto también a lo que les pasaba con el control y el manejo de droga también con ellos. Entonces, este es un tema bien complejo, es un tema que tiene muchas aristas y que indudablemente todos y todas tenemos que ser sumamente coayudantes en estas materias. Y antes de pasar
pasar a la campaña presidencial, que quiero preguntarle sobre eso, también desde su perspectiva como senadora, como comunista, pero también como ex ministra de la Mujer. No toda la gente se acuerda que usted fue ministra de la Mujer también en el gobierno de la expresidenta Bachelet. Pero antes quería preguntarle, el gobernador a quien citábamos, Diego Paco, sostiene que el Estado está ausente, no se ha fortalecido las cámaras de televigilancia con tecnología, con una estrategia real, y dice básicamente que en el paso de Chacayuta es una estructura que tiene más de 25 años, que no se ha remodelado, no se ha conservado, no se ha mejorado, que no solamente pasan por un paso no habilitado en el desierto, sino por la misma frontera, por el paso de Chacayuta. Y esa es una crítica directa a este gobierno, que en este gobierno ese paso no se ha modernizado como se debiera haber modernizado. Usted, me imagino que eso también se escuchó dentro de la reunión de hoy día, se analizaron esos temas. ¿Tendrá razón o no el gobernador? ¿Hay una crítica que recoger del gobierno? Yo creo que hay una constatación que recoger en materia de que necesitamos avanzar mucho más aceleradamente en todos los controles fronterizos. Partiendo por los del extremo norte, por cierto, pero en todos los controles fronterizos, pero también distinguir lo que es un control fronterizo de identidades, como ocurre cuando uno sale, por ejemplo, por un aeropuerto, versus los controles que se hacen en materia de cuando uno entra o sale de una zona franca, porque eso es un control tributario, aduanero, tributario, ¿no? De identidad. Entonces yo creo que tenemos muchos desafíos en esta materia, Mónica. Creo que esto no se trata como de acreditar solo una versión, creo que esto es un tema muy complejo. La lleva a la campaña. ¿Cómo ha visto los ataques que ha recibido Evelyn Matei? Ella ha calificado como una campaña asquerosa, ha dicho que hay machismo. La senadora Paulina Núñez en Tolerancia Cero dijo además, lo otro lo dijo Evelyn Matei con Iván Valenzuela en Tele 13 Radio, y aquí en Tolerancia Cero la senadora Paulina Núñez agregó que había una guerra sucia. ¿Cómo ha visto usted? Mire, yo creo que efectivamente si hay aquí denuncias de tratar de editar los videos para mostrar a una persona de forma mucho más dubitativa, etcétera, etcétera, indudablemente que nosotros tenemos que actuar con mucha fuerza en términos de la condena de situaciones de ese tipo. A la política en Chile, independiente del sector político que usted represente o con el cual se quiere identificar, no le hace bien la mentira, la manipulación o campañas sucias, digamos, por así decirlo, que denosten a las personas que están en política. Otra cosa es la discusión de los argumentos políticos, la discusión de las diferencias que se puedan tener, ya sea por temas prácticos, ya sea por temas más profundos, filosóficos, ideológicos, etcétera. Pero me parece que eso que hoy día denuncia Evelyn Matei, campañas también de denostar a las personas se hizo cuando la presidenta Bachelet era candidata, se hizo también con otras personeras diputadas o ministras en otros gobiernos, etcétera. Entonces, en general, y se hace también con hombres, pero quiero decir que es mucho más por así decirlo, fácil pareciera para algunos sectores o para algunas personas denostar con mucha más fuerza a las mujeres en política. Y desde ese punto de vista yo creo que tenemos que hacer una condena y una solidaridad de que discutamos nuestras diferencias sin descalificaciones ni ese tipo de manipulaciones. Perfecto. Le quisiera preguntar, ¿está costando conformar el comando de Janet Jara? Ya ha pasado bastante rato desde la realización de las primarias. En otras ocasiones los comandos se conformaban bastante más rápido. Entonces, le pregunto si no hay una demora y si esto no es por una dificultad en llegar a ciertos acuerdos entre el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Socialismo Democrático, sobre todo. Mire, lo que yo sé, no estoy tampoco en la estructura de comando más pequeña ni de la primaria, y menos ahora, es que indudablemente lo que ha hecho la candidata, y lo ha dicho públicamente, es haberse reunido ya 2 o 3 veces con todas las presidencias y secretarías generales de los partidos que participaron de la primaria, más el Partido Izquierda Cristiana, que no estaba, o sea, que no está con representación parlamentaria, pero que también fue parte de la primaria en el respaldo de Janet Jara, para efectivamente que cada uno vaya viendo y concordando cuáles son los aportes que va a proponer a ese comando y cómo se va resolviendo. Y en ese sentido... ¿Pero va lento o no va lento?
supuesto, absolutamente, por eso digo, yo entiendo las premuras, todos queremos tener como claridades, pero yo entiendo también que eso viene prontamente, entonces no, por lo menos de los dichos que ha dicho la candidata precisamente de Unidad por Chile hoy día, Janet Jara, de que esto tiene que presentarse prontamente. Perdón, yo esperaría senadora, que obviamente en eso se vaya dando claridades. Sí, usted dice, todos queremos tener claridades, esto debiera producirse en los próximos días, la conformación del comando, pero le pregunto, además del comando, hay un programa que, bueno, en 4 semanas, algo así, se inscriben las candidaturas, no solo la de Janet Jara, sino que todas las que se inscriban deben inscribir en el CERVEL un programa. Pero en el caso que nos convoca, porque no le va a preguntar a usted por José Antonio Kast, evidentemente por el programa de Kast, ¿no? Pero en el caso que nos convoca... Muchas gracias, se lo agradezco. De Janet Jara, otra cosa le podría preguntar sobre José Antonio Kast a usted, digamos, pero respecto del programa Janet Jara, sobre todo del programa económico, con todas las personas que hemos conversado hasta ahora, no hay ninguna claridad todavía de ese programa económico y claramente es uno de los puntos probablemente con relaciones exteriores, pero el tema económico es uno de los que generaba mayores diferencias entre las candidaturas. De hecho, fue calificado de kirchnerista, por ejemplo, por Carolina Toá y por su gente. Lo volví a criticar ayer, de hecho, en Tolerancia Cero, Álvaro García. Entonces yo le pregunto, ¿no debiera haber ya claridad a menos de un mes? Nos decía Álvaro García que ni siquiera había un grupo, y nos han dicho varios, en que estén trabajando ese programa económico ya, ahora, de las distintas sensibilidades. ¿No debiera ahora, a menos de un mes, haber claridad sobre el programa económico cuando en un mes más se inscriben las candidaturas? A ver, yo espero que todas esas situaciones se resuelvan de manera pronta. Creo que la candidata también lo ha dicho, está en disposición de conversar con muchos y muchas para poder llegar a esos acuerdos programáticos. Lo que nos tiene que importar es que primero hay una impronta, digamos, de la candidata en materia de programática, pero ella lo ha dicho con toda la fuerza y en todos los tonos, digamos, que va también a escuchar para poder modelar de mejor manera la inclusión de nuevas ideas. Yo creo que aquí nadie está pensando que en lo económico se va a hacer irresponsable. A mí me parece que cualquier calificación, ya sea en el marco del debate de las primarias, que también sacan un poco de roncha, aunque estemos todos en una alianza, se agudizan ciertos debates, etcétera, etcétera. Las descalificaciones creo que no convienen. Lo importante es que efectivamente Chile necesita crecer, y eso estamos todos coincidentes con eso, necesita generación de empleo, necesita empleo decente, necesita también, por lo tanto, sueldos decentes y dignos. En ese marco la candidata tiene una propuesta concreta, pero al mismo tiempo también necesita un crecimiento que no solo pueda fortalecer lo que se puede exportar, sino que en función de qué es lo que exporta, solo materias primas o le vamos a agregar valor. Y yo creo que desde esa perspectiva hay mucho tema todavía que se puede conversar para modelar de mejor manera. No quiero yo sobreentenderla, por eso se lo pregunto mejor directamente. ¿Es renunciable esta oferta, anuncio, promesa, como se llame, de un salario vital de 750.000 pesos? ¿Es renunciable o es parte del corazón del planteamiento de la candidata Janet Jara? Entiendo que es parte de una de las propuestas que ella tiene la plena convicción. Sin embargo, también ella lo ha dicho, que está en disposición de dialogar para generar los acuerdos en esa materia. Entonces, por lo tanto, yo no podría decir, creo que no es bueno en este momento en donde precisamente está la conversación entre las presidencias de los partidos con las secretarías generales, están otras materias a propósito de la conformación de las listas parlamentarias, etcétera, etcétera, porque la misma candidata ha dicho, no necesito solo que voten por mí para el gobierno, sino que también que se elija un parlamento acorde a poder llevar a cabo ciertas líneas programáticas que se concuerden. Por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece como bien... tratar de vender el queso antes de comprar la vaca. No sé si me perdone el dicho coloquial, pero es que sí, estamos anteponiendo la carreta sobre los bueyes. Saber saber la importancia, el peso de cada cosa, porque a lo mejor hay otras que no son tan relevantes, pero el salario vital de 700... Yo entiendo que para ella es muy importante y lo ha defendido todo el tiempo, digamos. El salario vital de 750.000 pesos. De sus intervenciones, pero obviamente un salario con esa propuesta... no es una
no es un problema del programa de gobierno de Janet Jara, sino que de cualquier gobierno que instalara cualquier debate en esta materia, no es algo que resuelve administrativamente, es una reforma legal y por lo tanto desde esa perspectiva es una discusión que necesita pero no me equivoco, ese ámbito también mayorías pertinentes. Entiendo, necesita mayoría legislativa, pero no me equivoco si digo que está dentro de las prioridades de Janet Jara y está como en el corazón de lo que fue su propuesta. Es una de las prioridades que ella ha manifestado y que está en disposición, por cierto, de conversarla de cómo se puede generar. Tampoco ha dicho, mira, el salario se instala el primer día de gobierno. No, claro. Por eso digo, hay una serie de cosas que se pueden modelar aún. Y sí, obvio. ¿qué tan importante es esta decisión planteada en su candidatura de no bajar los impuestos a las empresas, salvo para promoción de algunos ámbitos específicos de inversión como tecnología, mencionó en algún momento? Porque era una de las diferencias con otras candidaturas, no rebajar impuestos a las empresas. Fue bien categórica también Janet Jara. ¿Es también parte de sus prioridades mantener ese compromiso que hizo de cara a la ciudadanía, que ya no estaba por bajar impuestos corporativos, como se llama técnicamente? Sí. Yo solo puedo decir lo mismo que está diciendo usted en materia de que fueran las cosas que ella planteó y que ha defendido con fuerza, digamos, en sus planteamientos públicos. Usted lo sabe mejor que yo, Janet tiene una experiencia en impuestos internos que yo no tengo y ella conoce mucho más del tema que yo, así que por lo tanto creo que ella es la que mejor puede hablar por sí misma en esta materia. Pero por cierto, tengo sumamente claro que ella no está dispuesta ni a subirle los impuestos a las personas, ni a subirle los impuestos a las pymes, etcétera, etcétera, y en ese ámbito creo que también se complementa con lo que usted ha dicho, digamos, de hacer nuevos cambios tributarios que reconfiguren todo el ordenamiento que hoy día hay, pero no me atrevo a decir más que eso, Mónica, porque de verdad usted le está preguntando a una antropóloga. Sí, no, pero mi mejor esfuerzo es entender toda la diversidad de temas de este Parlamento. No, le estoy preguntando, no se tire para abajo. Le estoy preguntando también a una de las dos senadores que hay del Partido Comunista, una persona cercana también a Janet Jara. Yo sé a quién le estoy preguntando, así que no solamente a una antropóloga. Ahora quisiera preguntarle... que yo no escribo libros. No, sí. Como Núñez, que sí escribe libros como superar el neoliberalismo, que ese es otro tema. Ahí fue perdón. No, ese fue el palo a su compañero. Ahora yo quisiera preguntarle por qué justamente ayer Álvaro García decía, es imposible, no es sustentable 750.000 pesos de salario vital. Él decía que, por ejemplo, él no estaba dispuesto a entrar a trabajar, a ayudar en el programa si no se renunciaba a eso. Mire, yo no podría contestarle a Álvaro García. Creo que todo, insisto, las conversaciones tienen que estar en el marco también de lo que los presidentes de las secretarías generales de los partidos estén dispuestos a conversar. Insisto, ella ha instalado una idea, esa idea no tiene cronograma, no tiene timing, no tiene todavía todos los detalles, y desde ese punto de vista negarse siquiera a sentarse por tal cosa, me parece que es como que, por eso digo, o sea, yo creo que si hubiera ganado otro candidato o otra candidata a la primaria, no sé si se nos aguantaría a los comunistas estar colocando ese tipo de cortapisas para poder sentarse a conversar en un acuerdo que teníamos también de poder apoyarnos. Insisto, todo es conversable, por cierto, pero tratar de no ponernos como a priori... Mire, en política hay algo que a mí no me gusta mucho, que esta lógica que se ha instalado mucho en el debate de tú pones tus banderas rojas, yo pongo las banderas rojas, porque eso finalmente atrinchera posiciones en vez de provocar los diálogos en donde yo logre entender cuál es tu premisa, o tú entiendas cuál es mi premisa y a partir de eso construyamos una idea nueva si es de ser necesario. No sé si me explico. Esto no es solo un problema de mayorías y minorías cuantitativas. Tiene que ver también con el valor de lo cualitativo que creo que no se rescata todavía. Sí, tengo dos cosas para ir cerrando y es lo siguiente, de seguridad, tienen que ver con seguridad. Lo primero, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, dijo que ¿cómo voy a apoyar a Jara si no plantea nada concreto en seguridad? Parte de lo mismo que estaba contestando mayormente. Yo creo que efectivamente hay que seguir profundizando una serie de líneas que se han hecho
en el ámbito del combate al crimen organizado, al narcotráfico, el tema de poder promover también, por cierto, mucho más trabajo, donde las policías puedan llegar, y sobre todo Carabineros, a la gran cantidad de denuncias y de llamadas que hace la ciudadanía por una serie de situaciones. Entonces yo creo que desde ese punto de vista la candidata ha manifestado en ese sentido seguir revisando lo que podemos hacer. Ha planteado también, a propósito, si queremos dar peleas bien integrales en materia del crimen organizado, el levantamiento del secreto bancario es fundamental, digamos, ¿no? No porque hoy día no se pueda hacer, es que porque no nos podemos demorar 2 o 3 años en la búsqueda de esa información. Las platas ya han salido del país, etcétera, etcétera. Lo digo por todo lo que le costó, lo que supimos hace creo que menos de un mes, cuando se logra desbaratar a esta banda, esta organización criminal que había logrado sacar una cantidad de plata de nuestro país en criptomonedas, digamos. Esa no es una investigación que partió hace un mes. Partió hace bastante tiempo y años atrás. Entonces, desde ese punto de vista se necesita agilizar. Entonces, yo creo que hay temas concretos, y por cierto que hay muchos más temas que seguir trabajando, y en eso el complemento de los programas de cada uno de los candidatos y candidatas a las primarias es muy relevante, pero incluso es más, pudiera no estar todo dicho ahí también. Es que si no pareciera que todo el rato estamos hablando, por eso insisto, en esta idea como tu posición, mi posición, y negociemos, y es como todo muy transaccional y no se logra entender el valor del diálogo que permita también la construcción de ideas nuevas. Por eso le decía yo al principio que está difícil la cosa. Cierro preguntándole, se ha votado una nueva Nunca nada ha sido fácil en política, está claro. Bueno, cierro preguntándole porque ha habido una nueva prórroga del estado de excepción constitucional, que de excepción a estas alturas tiene poco. En la macrozona sur la gente se ha tenido que acostumbrar lamentablemente a vivir en estados de excepción. Y frente a esta nueva prórroga, nuevamente hay diputados de su colectividad, el Partido Comunista, que votan en contra de una petición de su propio gobierno y otros se abstienen. Yo quisiera preguntarle si llegara al gobierno Janet Jara, y como ella misma ha reconocido, no puede desescalar de inmediato el estado de excepción constitucional y tiene que pedirse su renovación. ¿Le van a votar en contra también diputados del Partido Comunista? Y si esto no terminando la razón, también a quienes desde la oposición hoy día los critican. Yo creo que efectivamente hay que estudiar cómo seguir abordando las situaciones de seguridad. A mí me parece, y quiero ser bien responsable en lo que le voy a decir, Mónica, que cada vez que haya que renovar el estado mal llamado de excepción a esta altura, efectivamente, porque son más de 30 renovaciones que se han hecho, casualmente, días previos a cada renovación existen hechos de mayor violencia, o sea, como que pasa el mes sin mayor problema y se va a acercar la renovación y existen hechos. Entonces, yo creo que hay que ir separando los fenómenos, ver además en qué lugares está más controlada la situación, qué lugares puede estar siendo más conflictivo. Yo creo que hay que abrirse, digamos, a estudiar más pormenorizadamente, porque el desescalamiento no es lo mismo que terminar con el estado de excepción de un día para otro. No sé si me explico. Entonces, ir desescalando implica ser paulatino, puede ser por zona, no todo al mismo tiempo. Entonces, yo creo que hay que buscar formulaciones que siempre garantizando la seguridad, por cierto, de las personas, lo quiero decir, y de todas las personas y de todos los intereses, ¿no? Pero hay muchos fenómenos muy conflictuados y muy de mucha distinta naturaleza en los territorios. Creo no haberme perdido, pero no me contestó lo que le pregunté, si es que llegaban al gobierno, si los diputados del Partido Comunista iban a seguir, tal como lo han hecho ahora con su gobierno, también este es su gobierno, es de todos los chilenos, pero me refiero a su gobierno en el sentido que son parte de la alianza de gobierno, así lo estoy diciendo para que no se malentienda. Si llegan al gobierno, ¿van a seguir votando en contra o absteniéndose los diputados del Partido Comunista si es que su propia presidenta de su militancia les pide una renovación de un estado de excepción constitucional? ¿Van a votar también en contra? Yo creo que
Por eso le partí respondiendo. Creo que tenemos que dar esa discusión con mucho más elementos en la mesa de lo que ha ocurrido ahora, primero en términos de dónde ha sido más efectivo, qué es lo que se puede desescalar, qué es lo que no se puede desescalar y en función de eso tomar las decisiones. Sin embargo, quiero decir también que esto depende de esos debates, no solo en la interna de nuestra colectividad, sino que también de las respuestas institucionales que se han dado. Pero no le creen al gobierno actualmente, es que no le creen al gobierno actualmente que necesitan renovar el estado de excepción. Para nada. No les entregan suficientes antecedentes, o sea, ¿por qué rechazan? Perdón, pero Mónica, discúlpeme que la interrumpa, pero si usted sigue los debates, al menos acá en el Senado, y varios de los que han pasado en la Cámara también, pero voy a hablar con mucha más conocimiento causa de los del Senado, quienes han sido tremendamente críticos con los estados de excepción también es la propia oposición. Entonces, esto no es una postura que está radicada en un partido. También habrá que ver quiénes son los electos en la próxima legislatura, etcétera, etcétera. Entonces, por eso le digo, yo estoy en disposición de dar este debate como se lo he planteado y creo que eso es lo que nos corresponde, seamos gobierno o no seamos gobierno. Claudia Pascual, senadora del Partido Comunista, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, Mónica, a ti. Nos seguimos avanzando. La Corte Suprema ha sido blanco de críticas tras ausentarse por segundo día consecutivo de las comisiones legislativas en el Congreso, precisamente cuando se abordó el polémico caso del presunto sicario que fue puesto en libertad. Los detalles de esta controversia con Miguel Ángel Araya. Pasan los días y lejos de que la polémica se resuelva, parece que solo sigue creciendo. Y es que ahora incluso ha generado incomodidades, al menos por parte de parlamentarios, la ausencia de representantes del Poder Judicial, en particular del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, o de su subrogante, la ministra Gloria Ana Chevesich, en las comisiones que se han celebrado en el Congreso Nacional para abordar el enigmático caso del presunto sicario del Rey de Meix. Lo mínimo que podía hacer este poder del Estado era entregar la información, participar de este diálogo que en gran parte fue público para que evidentemente la ciudadanía pudiera saber qué es lo que está haciendo cada institución, pero la ausencia lamentablemente es una actitud poco colaborativa con la realidad del país. Tomamos la decisión unánime, todos los senadores y senadoras de ambas comisiones, de representarlo por escrito ante la Corte Suprema. El Congreso no tiene facultades para obligar al presidente de la Corte Suprema a venir, pero sí lo convoca y lo invita en el entendido que también hay una muestra de transparencia para la ciudadanía, de escuchar a los principales actores en esta situación. Hay un deber legal en orden a lo que significa la supervisión del comportamiento de todos sus funcionarios. Y es que este martes sesionaron en conjunto la Comisión de Constitución y la de Seguridad en el Senado, recibiendo a las diversas autoridades a cargo de las instituciones que participan en el proceso penal, faltando solo el representante del Poder Judicial. Yo no voy a calificar el por qué la Corte Suprema no asistió. Eso está dentro de la órbita de las facultades de la Corte Suprema. Lo que yo le puedo decir a la ciudadanía es que el día viernes tenemos comisión coordinadora del sistema de justicia penal, que me toca a mí presidir por la ley, y en ese sentido ya nos ha confirmado que va a estar presente la Corte Suprema y además también la Fiscalía Nacional, más los distintos operadores del sistema de justicia penal, porque es fundamental que fortalezcamos nuestros procedimientos en materia de crimen organizado para que las comunicaciones entre las instituciones sean reforzadas y no tengamos este problema nuevamente. Con las investigaciones en curso, todavía no se esclarece si la libertad de Alberto Carlos Mejía Hernández fue una negligencia o un acto de corrupción, por lo que las autoridades aún no descartan las diversas hipótesis que rodean al caso. Yo dije hoy en la mañana, me preguntaron, ¿esto es desprolijidad? Le dije, me parece que es bastante más grave que aquello, pero otros calificativos se van a poder establecer cuando la Fiscalía en la investigación penal establezca los hechos como ocurrieron. ¿Puede descartarse responsabilidad de Gendarmería y decir con certeza que esto es solo culpa del sistema judicial? Yo creo que aquí ninguna responsabilidad puede ser descartada, en absoluto. Por otro lado, sería inminente la entrega de información por parte de Gendarmería al Ministerio Público sobre los datos manejados de internos que forman parte del sistema penitenciario y que sean de nacionalidad extranjera, con los que el ente persecutor buscará hacer algunos cruces de información. Como ustedes saben, desde 2023 en adelante, en virtud de instrucciones de la Fiscalía Nacional,
Estamos solicitando prisión preventiva a todos los imputados cuya identidad no puede establecerse, y hay una serie de medidas que se han adoptado para tomar sus huellas e identificar a los extranjeros que nos niegan su identidad, para el efecto de que no tengamos mejor información a su respecto. Pero de 2023 hacia atrás, esas medidas no se adoptaban, por lo menos con la frecuencia con la que se hace ahora, y queremos asegurarnos que no haya en las cárceles personas que tengan en realidad una identidad distinta de la que nos proporcionaron en su momento. Con la confirmación de que el imputado Mejía Hernández ya se encontraría fuera del país, también surgieron cuestionamientos a cómo se resguardan hoy las fronteras nacionales. Es muy permeable. Tenemos una frontera muy irregular, en condiciones bastante adversas. Incluso las condiciones de vuelo son complejas, sobre más de 3.000 metros, complejidad de horario de vuelo. Serían solamente vuelos en transcurso de la madrugada, y no horario normal, horario de visibilidad. Entonces, hay formas, pero se han tomado algunas medidas que obviamente no las puedo manifestar o estamos trabajando en ellas, más que tomar junto al Ministerio de Seguridad. En tanto, continúa la búsqueda internacional del presunto sicario del Rey de Meix, que según fuentes de CNN Chile, estaría buscando llegar hasta Colombia. Bueno, esto es súper importante. Hoy día, Hoy es Noticia, en entrevista con Matilde Burgos, la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, reconoció que el mail que ordenaba o pedía la liberación del presunto sicario Alberto Carlos Mejías nunca debió salir desde el Poder Judicial. Escuchemos. ¿De dónde sale ese correo electrónico? Esa es materia de investigación. Esa es materia que tiene que determinar la investigación tanto administrativa como la que está realizando el Ministerio Público, porque esta dice relación con la tramitación en el sistema de las comunicaciones con Gendarmería respecto de esa comunicación puntual. Porque esto jamás debió haber llegado a Gendarmería, ¿no es verdad? No debió haber llegado a Gendarmería. ¿Ya? ¿Quiénes tienen acceso a los computadores como para enviar un documento de estas características con la firma de la magistrada, la firma electrónica? Los funcionarios que trabajamos en el Poder Judicial. ¿Y los computadores pueden quedar abiertos? Eso es algo que tiene que ser materia de... Entiendo que tiene que ser, o que está siendo materia de investigación, y que justamente por el motivo por el cual Policía de Investigaciones y el Ministerio Público incauta para revisar efectivamente qué fue lo que pasó, qué ocurrió. Atención, es bien grave lo que le decía la presidenta Matilde Burgos, porque está reconociendo que hay funcionarios judiciales que son ellos finalmente los que operan, los que apretan la tecla que manda este correo hacia Gendarmería. Hay otro debate que hay que dar, que yo creo que no hay que olvidar, que es lo que ocurre en Gendarmería, porque no recibieron una sola comunicación. Recibieron una, luego otra que anula y una tercera que dice sigue, la que vale es esta, básicamente, con la identidad corregida. ¿Por qué hicieron caso de la segunda y no de la tercera? Con horas pasadas y ponen en libertad a este sujeto. Es error, es negligencia, hay corrupción. En toda la cadena que estamos viendo, obviamente que hay que investigarlo, pero lo que asume y contesta la presidenta de la Asociación de Magistrados, a Matilde Burgos, es este correo, al computador tenía acceso funcionarios judiciales. ¿Quién mandó ese correo? Un correo que nunca, dice ella, nunca debió haber salido. Era para consumo interno, por decirlo en forma coloquial. Era para la carpeta, pero no era para comunicación. Hay una sola resolución de la magistrada, es la decisión que se toma en audiencia, que estos tres sujetos queden presos. Los correos, sobre todo el segundo, nunca deberían haber salido, lo dice la presidenta de la Asociación de Magistrados. Bueno, vamos a otras materias de la política. Un tenso debate protagonizaron los candidatos presidenciales que en este minuto lideran las encuestas. Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matei llegaron a Frutillar para exponer sus medidas y objetivos frente a la industria salmonera. Un encuentro que no estuvo alejado de polémicas y los detalles los tenemos en el informe de Macarena Román.
Entre gritos de los adherentes de Yanet Jara llegó José Antonio Kast al encuentro Salmón Summit 2025. Aunque minutos después y dentro del Teatro del Lago en Frutillar, el escenario fue diferente. Muy buenas tardes. Así comenzaron los 10 minutos de exposición del líder republicano. Recibimiento diferente obtuvo la candidata oficialista. ¿Dónde parto? Por la derecha. Siempre por la derecha. Jara, por sorteo, fue la encargada de abrir los discursos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Más o menos nomás parece que están. El público reunido mostró más cercanía con los candidatos de la oposición, aunque la exministra del Trabajo intentó en varias ocasiones, medio en broma, medio en serio, romper el hielo. Quiero decirles que no se preocupen. En mi gobierno no les van a expropiar nada. Digo por si acá. Como era esperable, hubo más coincidencia entre los candidatos de oposición que con el oficialismo. Por ejemplo, ambos hicieron alusión a la ley Lafkenche, que resguarda el espacio costero marino de los pueblos originarios, y además en distintas ocasiones cuestionaron a la actual administración. El actual gobierno trató de destruir la industria del salmón con un proyecto de ley que eliminaba la posibilidad de cultivar salmones en áreas protegidas. Y fue justamente la candidata de Chile Vamos quien protagonizó quizás el momento que más reacciones generó. Esto fue lo que dijo cuando se le preguntó sobre el problema que genera la permisología. Lo que pasa es que yo creo que eso lo van a tener que cambiar absolutamente a través de la fuerza. ¿De la fuerza? De la fuerza. De la fuerza de demostrar en regiones que aquí las cosas se pueden hacer y que lo que está haciendo Santiago es inaceptable. ¿Se imaginan yo dijera lo que dice Evelyn? ¿Que esto se soluciona por la fuerza? Se las dejo como reflexión. Y eso es del Ejecutivo. Yo ahí discrepo en parte con lo que señala Evelyn. Y nosotros no podemos exigirle a las regiones que por la fuerza logren los cambios, y para eso queremos liderar Chile. Pero no todos los momentos tensos fueron de la abanderada de Chile Vamos. Entre la exministra del Trabajo y el abanderado republicano también hubo desencuentros. Evelyn también fue ministra del Trabajo, pero parece que José Antonio no se acuerda. Es que le fue Quisiera preguntarte, sí, lo que pasa es que ahí aumentó el empleo por la industria, y aquí aumentó el desempleo. Espera, que está preguntando, está preguntando Yanet. Es que mira, yo sé que trajiste harta barra, entonces de repente no se puede escuchar, pero si ven los datos no es efectivo. Yo solamente quiero decirles que dato mata relato. Ahora que nos falta más empleo y por eso estamos hablando de crecimiento, es verdad. Pero no aumentó el desempleo, queridos. Es dado que tiene un compromiso tan grande por reducir el Estado, como él sí fue diputado, ¿cierto? ¿Qué hiciste por la industria salmonera? Me he dedicado a enfrentar a la izquierda que trata de impedir el progreso y el desarrollo de Chile. Esas son las medidas, a esa señor izquierda que quiere tratar con amor a los delincuentes. Eso mientras Evelyn Matei. Evelyn, ¿quería tomar la palabra con una réplica? No, gracias. La verdad es que... me pasa que... Bien. La verdad es que no tiene nada que decir. De hecho, la exalcaldesa fue la única de los candidatos que no utilizó los derechos a réplica. Jara, en cambio, fue la primera en gastar las dos oportunidades y hasta interpeló al público cuando hablaba de la dicotomía que significaría bajar los impuestos y entregar subsidios a pymes. ¿Alguien puede creer que las dos cosas pueden funcionar a la vez? Hay un problema ahí, amigo. Hay un problema ahí. Quienes sin duda tuvieron un problema son los candidatos que no fueron invitados a este evento organizado por Salmón Chile. Es una falta de respeto a la gente. La élite de la industria del salmón claramente se tiene que rodear con la casta política, de izquierda y derecha. Se decidieron por 3 candidatos y yo la verdad es que respeto la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad. Con la asistencia de los 3 candidatos presidenciales que lideran las encuestas, finalizó el evento que se realiza año tras año y que marcó esta vez el primer debate cara a cara de quienes podrían convertirse en el próximo presidente o presidenta de la República. Información de último momento, comunicado de la Presidencia de la República. La Dirección de Comunicación de la Presidencia de la República informa que el presidente de la República, Gabriel Boric, ha designado como nuevo ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a Aldo Valle Acevedo.
Aldo Valle Acevedo, recordemos, es abogado de la Universidad de Valparaíso, magíster en Filosofía de la Ciencia con mención en Lógica de la misma universidad. Se ha desempeñado como académico en Universidad de Valparaíso y Diego Portales, además de ser en el pasado rector de la Universidad de Valparaíso, electo en 3 periodos consecutivos. Fue vicepresidente del Consejo de Rectores y Rectoras de las universidades chilenas y jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Pesca. Y atención, porque entonces además se informa que Aysén Echeverri Escudero se incorpora a partir de mañana al gabinete presidencial como jefa de planificación estratégica. O sea, deja el ministerio, pero porque pasa al equipo presidencial. Destacar que en el ámbito político es bien relevante esta posición, estar en el equipo presidencial, y mucho se dijo después de haber asumido en reemplazo de la ministra Camila Vallejo durante su postnatal la vocería, además de mantener el Ministerio de Ciencia bajo su cargo. Aysén Echeverri había logrado una cercanía importante, era parte del comité político también, siendo vocera subrogante, y que esta cercanía que había logrado con el presidente de la República, al menos lo que uno podría analizar a primera vista de esta decisión, queda ratificada al incorporarse al equipo de presidencia en esta planificación estratégica. Bueno, la necesidad de disminuir las brechas digitales, sobre todo de aquellas comunidades más vulnerables y en sectores rurales, llevó a dar vida a la iniciativa Escuelas Conectadas de UOM. La iniciativa tiene más de 200 colegios en el país con acceso gratuito a Internet. ¿De qué se trata? María Luisa Carrión nos cuenta. ¿Qué duda cabe de que estamos en una era donde la conectividad digital es clave? En pandemia se volvió incluso indispensable, sobre todo pensando en la pérdida de presencialidad y cómo ayudó la tecnología para tener, por ejemplo, clases online. Una herramienta que llegó para quedarse y hoy es mucho más que un mero apoyo en la actividad pedagógica, se volvió una herramienta esencial. Hoy día los profesores se manejan mucho más en elementos que yo puedo ingresar al aula, porque en el fondo la tecnología sigue siendo lo mismo que era antaño. Lo que yo ingreso al aula para poder facilitar el aprendizaje es lo que se convierte en una herramienta, ¿sí? Y antes la herramienta era el lápiz, hoy día la herramienta va a ser el celular o el computador y lo que contenga, ¿verdad? Y lo que me permita hacer. Antes yo tenía el lápiz y dibujaba, hoy día tengo el computador y empiezo a dibujar. Un proceso que se aceleró en pospandemia. Hoy es difícil imaginar un establecimiento educacional sin conexión a Internet. Sin embargo, que la tengan de manera estable y de calidad es aún un desafío, sobre todo en aquellos espacios más vulnerables y alejados de las grandes ciudades. El concepto de brecha digital comenzó a utilizarse en la década del 90 y para que se haga una idea, en 2021 la Convención sobre los Derechos del Niño se actualizó con la Observación General número 25, que tiene relación con los derechos de los más pequeños en entornos digitales. Entonces, ¿nos queda alguna duda de la importancia que tiene para un establecimiento tener conexión a Internet? Nosotros estamos situados en la comuna de Concón. Sin embargo, tenemos aquí un puente que limita la comuna de Concón con Limache. Tú pasas el puente y estamos en Limache, por tanto tenemos una gran población de niños de Limache. Si atraviesas la carretera para el otro lado, estamos en Quintero. Y si vas al lado de allá, estamos en Quillota. Se trata de un establecimiento rural y a él asisten estudiantes con un alto índice de vulnerabilidad. Tiene una matrícula de poco más de 300 estudiantes que hoy gozan de una mejor conectividad a Internet. Los profesores y las profesoras van a tener con esto la posibilidad de buscar nuevo material, generar nuevas estrategias pedagógicas, y los niños y las niñas también van a tener la posibilidad de indagar en el mundo digital toda la información curricular que les pueda servir para su desarrollo como estudiantes y para la vida también. La importancia de esto y la gracia de esto, a juicio personal, es que se van a eliminar ciertas brechas desde lo tecnológico y que de una u otra forma vienen a ayudarnos en la brecha curricular y de niveles de logro y desempeño de nuestras niñas y nuestros niños. Y hacia allí apunta en parte el programa Escuelas Conectadas de UOM, que comenzó su funcionamiento hace 2 años. Se trata de una iniciativa de la compañía que entrega Internet gratuito a establecimientos educacionales. En la actualidad se encuentra operando en 210 colegios, principalmente en zonas rurales, como esta en Concón, beneficiando a más de 52.000 estudiantes y más de 4.000 profesores a lo largo del país. Entre ellos también los del Liceo Bicentenario Miguel de Cervantes de la comuna de La Cisterna. El internante y en especial la sala de profe, porque todos nosotros los profesores contamos con dispositivos para trabajar,
pero además este material lo trabajamos en línea, trabajamos en nube, entonces no necesitamos estar conectando un computador con otro, con el cable HDMI, solamente nos tenemos que mover a las Big Tablets. Entonces, llegaba un momento en que estábamos trabajando, se caía el internet y ahí quedábamos como a medio camino. Además de poder que las clases de verdad fluyan, si en el fondo estar parando porque no carga un video o porque la presentación en Canva no funciona, es complejo. Complejo porque corta un proceso de aprendizaje, puede distraer a los estudiantes y se pierden minutos valiosos en la sala de clases. De allí que se puede dimensionar entonces el impacto positivo y concreto en las comunidades educativas, ayudando con ello, ¿por qué no?, a disminuir las brechas digitales. Son 3 tipos de brechas. La primera es conectividad, la segunda es la calidad del acceso a Internet y por último las competencias, las habilidades más blandas de cómo usar este acceso a Internet, porque justamente es una gran oportunidad, te permite hacer clases más fluidas, con acceso a cualquier contenido del mundo, pero si tú no sabes cómo usarlo, no sabes todo el tema de competencias y cómo sacar el mayor provecho, sobre todo, por ejemplo, ahora al tema de la IA, es muy difícil poder equipararse a estos estándares más mundiales. Y ahí también está el desafío, porque hablar de la disminución de las brechas digitales también pasa por la alfabetización tecnológica en un mundo cada vez más hiperconectado y donde, como vemos, la conexión, y no cualquiera, una estable y de calidad es un primer paso para cambiar e impactar en la vida de los estudiantes, sus familias y toda la comunidad educativa. Muy buenas noches, soy Alicia Contreras y partimos la revisión de las noticias internacionales de esta jornada. Lamentablemente tenemos que empezar nuevamente en Gaza, donde la crisis humanitaria ya es insostenible. Siguen las muertes por hambre. En las últimas 24 horas, 15 personas murieron de desnutrición, entre ellas 4 niños. Asimismo, el personal de salud ya no da más abasto. De hecho, aseguran que se están desmayando porque tampoco tienen acceso a comida en la zona. Asimismo, los hospitales advierten que podrían cerrar en las próximas 48 horas por la falta de combustible. Y hasta ahora todavía no hay ningún atisbo de que se pueda lograr un alto al fuego entre Israel y Hamas. Escuchemos lo que dijo el director del hospital Al-Shifa de Gaza. La hambruna y la inanición azotan gravemente la franja de Gaza. Los más vulnerables que sufren desnutrición son los niños, los pacientes y los ancianos, especialmente los niños, cuya situación se agrava considerablemente debido a la desnutrición. Hasta la fecha, hemos registrado más de 86 muertes desde el inicio de esta crisis. En las 36 últimas horas se han registrado 21 muertes por desnutrición y es probable que las cifras aumenten significativamente. Seguimos en Estados Unidos porque la cancelación de un late show está generando protestas en Nueva York. Muchos hablan de la posible injerencia de Donald Trump en la cancelación de este programa, quienes eran unos acérrimos críticos del mandatario estadounidense. Y asimismo es parte de la cadena CBS, que su empresa matriz es Paramount, empresa con la que Donald Trump logró un millonario acuerdo a raíz de una demanda. ¿Qué fue lo que pasó? Lo vemos en el informe de Laura Soto. You may have heard the news. Last week, we learned that The Late Show will be ending in May. On Friday, Donald Trump posted, "I absolutely love that Colbert got fired. His talent was even less than his ratings." How dare you, sir? Would an untalented man be able to compose the following satirical witticism? Go yourself. ¿Tiene algo que ver Donald Trump con la cancelación de uno de los late shows más populares de Estados Unidos? Es eso lo que se especula en estos momentos, luego de que CBS anunciara el jueves pasado el fin del programa de conversación para mayo de 2026, una decisión que la compañía calificó como puramente financiera. La explicación de los directivos no frenó las protestas que este lunes se registraron frente al Teatro Ed Sullivan en Nueva York, donde se graba el programa conducido desde 2015 por Stephen Colbert, acérrimo crítico del presidente estadounidense. Los cuestionamientos apuntan a presiones políticas tras la decisión.
Estamos aquí porque esto es una censura fascista y una represalia fascista contra Stephen Colbert. Hacemos un llamado a todos ahora mismo para que se movilicen y se nieguen a aceptar la censura de las voces disidentes. Pero ¿cómo empezó todo esto? Paramount Global, la empresa matriz de CBS, acordó fusionarse con Skydance Media en un trato valorado en $8.000 millones. La fusión debe ser aprobada por la Comisión Federal de Comunicaciones, una agencia federal que, si bien es independiente, ha levantado cuestionamientos sobre la posible interferencia del gobierno, particularmente bajo la administración de Trump. El presidente estadounidense acusó al programa 60 Minutes de CBS de haber editado de forma engañosa una entrevista contra su entonces oponente demócrata, Kamala Harris, lo que derivó en una demanda por parte del mandatario. CBS hizo algo asombroso. Kamala no pudo responder correctamente una pregunta, así que tomaron la pregunta que le hicieron e insertaron una respuesta. Le dieron una respuesta. Esto fue 2 días antes de las elecciones, el domingo por la noche antes de las elecciones. Y añadieron sus palabras de otra pregunta que se hizo media hora después. Así que demandamos y estamos en negociaciones para llegar a un acuerdo. Ese acuerdo llegó a principios de este mes. Paramount aceptó pagar $16 millones que se destinarán a la futura biblioteca presidencial de Trump con tal de resolver la demanda. Stephen Colbert calificó el acuerdo como un gran soborno, esto solo 2 días antes de que lo comunicaran la cancelación de su programa. Trump amenazó en sus redes sociales a Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, también conductores de late shows de ABC y NBC respectivamente. Se dice, y es una palabra fuerte, que Jimmy Kimmel es el siguiente en irse en la lotería de programas nocturnos sin talento y poco después, Fallon también se irá. Es realmente bueno verlos irse y espero haber jugado un papel importante en aquello. Figuras de la industria del entretenimiento y políticos demócratas están pidiendo investigaciones para evaluar si Trump tuvo o no algún tipo de injerencia en la cancelación de este show con más de 30 años de historia. Y vamos a terminar rápidamente con Coca-Cola, porque Coca-Cola va a lanzar una nueva línea en Estados Unidos que va a contener en su fórmula azúcar y no jarabe de maíz. En Estados Unidos se utiliza el jarabe de maíz para las Coca-Colas normales, a diferencia de otros países como Chile, que se utiliza azúcar. Esto a raíz de una decisión del mismo Donald Trump, quien dijo que la Coca-Cola sabe mucho mejor con azúcar. Por supuesto, esto va a tener efectos en la industria azucarera y también en la industria del jarabe de maíz. Y con esto entonces nos vamos a la pausa y ya viene más CNN Prime con Mónica Rincón. Chao. Termina CNN Prime, pero hoy día es martes. Por lo tanto, es momento de Futuro 360. Los dejamos con Paloma Ávila y luego, por supuesto, Última Mirada con Fernando Paulsen. Martes 22 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.